Dios te bendiga de una forma muy especial. Que la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes. Vamos a compartir una palabra con cada uno de ustedes en este nuevo año. Glorificado sea el nuevo Cristo. Estamos observando la condición de la iglesia de Cristo en este tiempo. Estamos viendo una carencia de la presencia de Dios en las iglesias, una carencia de las manifestaciones sobrenaturales de Dios en la iglesia. Estamos viendo una iglesia dormida, distraída, entretenida, aleluya, con el mundo, en las cosas del mundo. Estamos viendo una iglesia que está ofreciendo a Dios la ofrenda de Caín. Estamos viendo una iglesia que está congregando a la mara forzadamente. Estamos viendo una iglesia, aleluya, que está llegando en lo oculto a la hora que le dé la gana. Estamos viendo una iglesia, aleluya, glorificado sea el Cristo, que le está entregando a Dios tiempo sobrado. Aleluya, uno pregunta, ¿por qué está, aleluya, por qué, aleluya, existe esa gran agonía en la iglesia de hoy? Bendito sea el Cristo. Escuché la voz de Dios que me ha ministrado en este tiempo. Me ha dicho la razón por la que la iglesia está fría, la razón por la iglesia está desconectada, es porque la iglesia ha dejado de amar la palabra de Dios. Es porque la iglesia ha perdido el amor, la pasión por la lectura de la palabra de Dios. Es porque la iglesia ha perdido la pasión por, aleluya, por meditar en la palabra de Dios. Como dice la Biblia en el Salmos, aleluya, 1, glorificado sea el Cristo, donde el salmista David expresa de la manera siguiente, glorificado sea el Cristo. Dice que el justo, el hombre que sigue a Cristo, el hombre que sigue a Dios, aleluya, medita en la palabra de Dios, medita en la ley de Dios día y noche. Y cuando meditamos en la palabra de Dios, aleluya, día y noche, entonces la palabra nos va a llevar al éxito, la palabra nos va a llevar a la victoria, la palabra nos va a conectar con Dios, la palabra nos, aleluya, ayudará a amar a Dios, a conocer más de Dios, a tener pasión por servir a Dios. O sea, cuando caminamos sin la palabra, cuando dejamos de mirar la palabra, como el apóstol Santiago dice, que la ley de Dios, la palabra de Dios es como un espejo, aleluya, que miramos nuestra condición, aleluya, en ese espejo, glorificado sea el Cristo. Antes de nosotros salir, nos toca mirar en el espejo para ver, aleluya, cómo están nuestros ojos, glorificado sea el Cristo, cómo estamos vestidos, cómo está el pelo, la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando salimos sin usar el espejo, entonces podemos equivocarnos. Por eso estamos viendo un pueblo que está errado, un pueblo descarriado, viendo pastores con micrófono en la mano, descarriado, aleluya, ministros descarriado, apóstoles descarriados, predicadores descarriados, aleluya, porque en su forma de ser, en su conducta, aleluya, nos damos cuenta por la palabra, están más descarriados que Balaam, están más perdidos que Balaam. Bendito sea el Cristo. Entonces, por eso la Biblia dice, aleluya, cuando meditamos en la palabra, producimos fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, aleluya, el salmista dice, el que medita en la palabra de Dios día y noche, aleluya, es como árbol plantado junto a corriente de las aguas. Ese árbol, aleluya, esa corriente de agua representa el Espíritu Santo de Dios. Esa corriente de agua, aleluya, representa el Espíritu Santo de Dios, que nos permite producir, aleluya, esos frutos: amor, paz, gozo, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio, bondad, etcétera. Glorificado sea el Cristo. Entonces, cuando no meditamos en la palabra, entonces nos alejamos de la fuente de agua, que es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando no tenemos el Espíritu Santo de Dios, estamos como un celular sin batería, estamos como un celular sin chip, estamos como un celular fuera de servicio. Por eso hoy en día el pueblo no ha
habla el lenguaje de Dios. Por eso hoy en día los creyentes no conocen a Dios. Por eso cualquier viento de doctrina lo desvía. Cualquier viento de doctrina lo aparta de Dios. Por cualquier cosa, aleluya, quieren alejarse de Dios, quieren traicionar a Dios, quieren, aleluya, descarriarse, apartarse de Dios, porque el pueblo no está, aleluya, sentado junto a esa corriente de agua que produce vida, que produce felicidad, que produce fe, que produce, aleluya, aleluya, sabiduría, conocimiento. Bendito sea lo de Cristo. Estamos viendo un pueblo que está inseguro. Bendito sea lo de Cristo. Un pueblo con, aleluya, con una fe indecisa. Un pueblo que está claudicando en dos pensamientos, como en el tiempo de Elías, aleluya, y acá. Entonces el pueblo no sabía si tenía que seguir a Elías el profeta o acá. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado de la palabra. Cuando tú dejas aleluya, de meditar en la palabra de Dios, cuando tú pierdas el amor, la pasión por la lectura de la palabra de Dios, entonces tú te conviertes en un blanco fácil para el diablo. Por eso el diablo ha sacado la Biblia de la iglesia y le ha entregado un celular a cada miembro de la iglesia. La mayoría de la iglesia, cuando están haciendo una lectura, todo el mundo saca un celular para hacer la lectura. No hay una Biblia. Bendito sea el Cristo. Entonces tú me dices, yo tengo la Biblia en mi celular. Cuando tú estás en tu casa, a donde quiera que tú estés, a donde quiera que tú vayas, tú jalas el celular para ver un contenido, para ver una noticia, para ver una serie, para ver una novela, para hablar con tu gente, para chatear. No hay tiempo. Ese es el relajo, ese es el engaño más grande que el diablo, aleluya, ha usado para engañar a la iglesia. Esta es la razón por la cual la iglesia está en agonía. Esa es la razón por la cual que los cultos van y vienen, los mensajes van y vienen. Entonces la gente sigue empeorando. La gente, aleluya, sigue durmiendo. La gente, aleluya, sigue, aleluya, con ese desamor, con esa falta de respeto por la casa de Dios. Tú ves que el predicador está predicando, tú ves la gente salen, aleluya, a recibir una llamada, recibiendo llamada en la misma iglesia, hablando con otra gente aleluya, por el mismo teléfono, contestando llamadas en la misma iglesia, en pleno mensaje, en pleno culto. Aleluya, la gente han perdido respeto para Dios. ¿Por qué? El enemigo, aleluya, está jugando ese juego contigo. ¿Por qué tiene el pueblo así? Aleluya, por falta de la meditación a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso, aleluya, el salmista David, en el Salmo 119, verso 11, el salmista dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Por qué tú estás pecando contra Dios? ¿Por qué tú estás viviendo, aleluya, tan lejos de Dios? ¿Por qué, aleluya, tú estás haciendo todo lo que te des la gana? ¿Por qué tú haces todo lo que te des la gana? Porque ya dejaste de guardar la palabra en tu corazón. Guardar la palabra significa obedecerla. Aleluya, dejarte guiar, dirigir, llevar, aconsejar, amonestar por la palabra. Entonces, cuando no tenemos la palabra de Dios guardada en nuestro corazón es como un almacén donde guardamos la palabra de Dios. Entonces, si no meditamos en la palabra de Dios, si no tenemos Biblia, si no tomamos tiempo para leer la palabra de Dios, entonces estamos, aleluya, llenos de otra cosa, llenos del mundo, llenos de la inmundicia, llenos de las obras de la carne. Bendito sea el de Cristo. Acuérdate, el salmista dice: el que medita en la palabra de Dios, aleluya, en la ley de Jehová, que encuentra su delicia, su gozo, su placer, su pasión, su amor, por la lectura, por la meditación de la palabra de Dios, es como agua, aleluya, es como un árbol plantado junto a corriente de agua. Entonces, que da su fruto a su tiempo. Entonces yo decía que ese árbol, glorificado sea el nombre de Cristo, ese árbol, aleluya, glorificado sea el nombre de Cristo, eres tú, aleluya, y esa fuente, ese río esa fuente, esa corriente de agua es el Espíritu Santo, y tú vas a producir los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Cuando tú no meditas en la palabra de Dios, tú no puedes producir fruto, porque es la palabra que va a producir fruto en ti. Cuando tú obedeces a la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo morará en ti. El Espíritu Santo habitará en ti. El Espíritu Santo te guiará en todo. Bendito sea el de Cristo. Porque en Hechos capítulo 5, verso 32, el apóstol Pablo, los apóstoles respondieron a un grupo de gente de la siguiente manera: nosotros somos testigos suyos y del Espíritu Santo de Dios. Somos testigos de estas cosas. Aleluya. Y testigos suyos y del Espíritu Santo de Dios, que el cual da a los que le obedecen. Entonces, cuando meditamos en la palabra, la guardamos, aleluya, la obedecemos, entonces recibimos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, producimos fruto digno de arrepentimiento.
Entonces así no vamos a ser una carga. Nadie tiene que mandarme a orar porque ya hay una fuente de agua en mí que está fluyendo. Entonces que me dice que tengo que estar orando constante como me manda la palabra. Orar sin cesar para que no caigamos en tentaciones. Tenemos que estar orando siempre para que no caigamos en tentaciones. Caer en las tentaciones es caer en el pecado. Entonces el problema de la iglesia de hoy, dejamos de meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué estamos viendo tanta barrabasada en la iglesia? Porque cualquier loco arrastra a cualquier gente, aleluya, o glorificado sea el nombre de Cristo, y lo lleva a un grupo, y forma una iglesia por falta de conocimiento. Tú no puedes adquirir conocimiento si tú no meditas en la palabra de Dios. Como Oseas decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No podemos tener conocimiento acerca de Dios si no meditamos en la palabra de Dios. Si no tenemos Biblia. La mayoría de los cristianos hoy no tienen Biblia. No tienen Biblia. La mayoría de los cristianos hoy se le pierde ese teléfono hoy y compra mañana otro más caro. Se mete en un lío, toma prestado para comprar otro teléfono, aleluya, más caro. Aleluya, se pierde eso, se daña ese otro y vuelve y compra. La gente no puede vivir sin un teléfono. Glorificado sea el nombre de Cristo. Sin embargo, están viviendo sin la presencia de Dios. Están viviendo sin el Espíritu Santo de Dios. No, eso no le molesta, eso no le hace nada a nadie. Están viviendo sin la presencia de Dios, sin la presencia de Dios. Aleluya, sin el favor de Dios. Sin embargo, no pueden vivir sin no pueden vivir sin un teléfono. La persona va para la iglesia, en el camino se da cuenta que se quedó su teléfono en el trabajo, se quedó su teléfono en la casa, aleluya, y regresa, aleluya, y busca su teléfono, aleluya, para ir a la iglesia. A veces llega tarde, aleluya, en el culto porque se le quedó su teléfono en el trabajo, en el colmado, lo fue a buscar. Sin embargo, la gente va sin Biblia. Bendito sea el nombre de Cristo. A las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, estamos en el teléfono. No estamos en una Biblia. ¿Cuánto tiempo tú tomas para leer la Biblia? Aleluya, hay gente que no habla una Biblia, glorificado sea el nombre de Cristo, si no va para un culto. Ese es el problema que está acabando con el pueblo cuando no persistimos en la palabra de Dios. Entonces caemos en la trampa del diablo. Somos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Somos arrastrados por cualquier amigo. Somos arrastrados por cualquier, aleluya, secta. Somos arrastrados por cualquier prueba. Somos arrastrados por cualquier pensamiento negativo. Somos arrastrados y caemos en la desgracia, caemos en el pecado y nos descarriamos y nos apartamos de Dios. Esa es la condición, la razón por la que la iglesia está en esa condición. Cuando tú tienes la palabra que es vida, la palabra es Dios, aleluya, aleluya. En el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo es la palabra. Cuando tú tienes la palabra dentro de ti, cuando tú portas la palabra, cuando tú andas con la palabra, cuando la palabra está dentro de ti, aleluya, no hay proceso, no hay guerra, no hay batalla, no hay muralla, no hay faraón, no hay, aleluya, no hay faraón, no hay rey de Babilonia, no hay, aleluya, no hay malicia, no hay metresa, no hay proceso, aleluya, que va a poder detenerte, vencerte y apartarte de Dios, porque la palabra está dentro de ti. La palabra produce seguridad, aleluya, autoridad, presencia, visión, discernimiento. Por eso hay tantos hombres y mujeres ciegos en la iglesia, sin visión. Bendito sea el Cristo, porque están andando sin la palabra. Aleluya, bendito sea el Cristo. Por eso vemos que Dios llama a Josué. Lo primero que le dice, aleluya, la clave de tu victoria, la clave de tu éxito, la clave de tu triunfo, la clave para yo estar contigo, para yo apoyarte, para yo pelear por ti, para yo ser tu amigo, para yo ser tu Dios, para yo ser tu seguridad, para yo ser, aleluya, tu gran, aleluya, tu Dios, aleluya. La clave es meditar en mi palabra y hacer lo que la palabra te manda hacer. Entonces todo lo que tú vas a hacer, todo lo que tú vas a emprender, aleluya, te saldrá bien. Y serás un hombre próspero, serás un hombre bendecido. ¿Por qué estamos tan miserables? ¿Por qué estamos tan pobres espiritualmente? Glorificado sea el nombre de Cristo. ¿Por qué estamos caminando sin la palabra? Estamos tomando las decisiones sin la palabra. Estamos pastoreando la iglesia sin la palabra. Glorificado sea el nombre de Cristo. Hoy el día es la doctrina del hombre que está pastoreando las iglesias. Se hace lo que dice el sistema, se hace lo que dice el concilio, se hace lo que dice, aleluya, el apóstol, el ministro, no lo que dice la palabra de Dios. Por eso encontramos, aleluya, en segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 12,
Aleluya, desde en el verso 1 vemos que el apóstol Pablo está describiendo la conducta del hombre en los postreros tiempos. Avaro, malo, malcriado, amadores de sí mismo, amadores de la maldad, amadores, aleluya, de los deleites, amadores del pecado, aleluya, más que a Dios, aleluya, ingrato, desobediente, desleales, ladrones, malvado, mentiroso, todo tipo de pecado han de ser manifiesto en el hombre en los posteriores tiempos, en lo que estamos viendo en el día de hoy. Pero en el verso 12, el apóstol Pablo sigue hablando con Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, verso 12 ahí. Dice, los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor. ¿Haciendo qué? Engañando y siendo engañado. El apóstol Pablo está hablando con la iglesia. Esos hombres malos que están engañando a las personas y ellos a la vez están siendo engañados por una potencia mundial, por el sistema, por el diablo, por las ofertas, por el modernismo, por el liberalismo, por el Dios de la prosperidad. Son los ministros de la iglesia, son los famosos apóstoles, son los famosos ministros, pastores, evangelistas, profetas. Están engañando a una masa de pueblo por falta de conocimiento, como dice Osea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tú no puedes tener el conocimiento si no leas la palabra, si no tienes Biblia, si no pasas tiempo, porque el único lugar donde Dios habla más rápido con el hombre, con la conciencia del hombre, es a través de la palabra. Es la palabra que te saca del error, es la palabra que te corrige, es la palabra que te redarguye, es la palabra que abre tu entendimiento, es la palabra que te hace sabio. Entonces, dices, engañando, siendo engañado. Hay muchos engañadores, como dice el apóstol Pablo, que son unos lobos rapaces, como decía el apóstol Pablo. Yo sé que después de mi partida surgirán, se levantarán, aleluya, unos falsos profetas, unos falsos pastores que son asalariados, que son, aleluya, unos criminales que no van a perdonar el rebaño de Cristo. Pero en el verso 13 dice, pero tú, está hablando con Timoteo, mientras que tú estás viendo a esos engañadores que están engañando personas y siendo engañados por un sistema, pero usted, Timoteo, usted, mi hijo, persiste en lo que tú has aprendido. Vengo a decirte que en esta hermosa tarde, estamos hoy 5 de enero del 2026. Persiste en lo que tú has aprendido, jovencito. Persiste, hombre de Dios, en lo que tú has aprendido. Persiste, esposa, en lo que tú has aprendido. Persiste, esposo, en lo que tú has aprendido. Persiste, predicador, en lo que tú has aprendido. Persiste, evangelista, en lo que tú has aprendido. Persiste, pastor, en lo que tú has aprendido. Persiste, músico, en lo que tú has aprendido. Persiste, mamá, en lo que tú has aprendido. Persiste, hijo, en lo que tú has aprendido. Persiste, papá, en lo que tú has aprendido. Persiste, vecino, en lo que tú has aprendido. Persiste, joven, persiste, que persista en lo que tú has aprendido. No te dejes desviar. No te dejes desviar, envenenar, contagiar por lo que están siendo prosperados en sus malos caminos, en sus maldades. Persista, que no te contamines. Aleluya. Eso es lo que Pablo quiso decirle a Timoteo. Persiste. Y le dice, acuérdate, en el verso 14, acuérdate desde tu niñez de las sagradas escrituras, la cual te puedes hacer sabio. Y ahí en el verso 16, donde él va a decir, todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, aleluya, etcétera, etcétera. El problema del pueblo hoy el día es un problema con la palabra de Dios. Es un problema con la persistencia en la santidad, con la persistencia en la palabra de Dios, con la persistencia en lo que hemos sido enseñado, por lo que fuimos enseñados. Por lo que fuimos enseñados el día que venimos en el Evangelio. El Evangelio no es corrupto. El Evangelio no es corrupción. El Evangelio no era un mercado. Al principio el Evangelio no era un mercado.
Cuando llegaba el borracho en la iglesia, aleluya, salía transformado. Cuando llegaba la prostituta en la iglesia, salía transformada. Aleluya, cuando llegaba, aleluya, el brujo en la iglesia, salía renovado, transformado. Cuando llegaba el satanista, el espiritista, aleluya, el masón, aleluya, el curandero, glorificado sea el Cristo, el religioso, aleluya, cuando llegaban a la iglesia, salían transformados, renovados, regenerados, lavados con la sangre de Cristo, arrepentidos y convertido. Pero hoy el día nada pasa porque la iglesia está en la corrupción. La iglesia está más carnal, aleluya, oh gloria a Dios, que la iglesia de Gálatas. Como Pablo le dice, ustedes comenzaron en el espíritu, terminaron en la carne. ¿Tú sabes qué fue que pasó con la iglesia de Gálatas? Aleluya, glorificado sea el Cristo. Aleluya, con los Gálatas, aleluya. ¿Qué fue que pasó con ellos? Aleluya, glorificado sea el Cristo. Dejaron de persistir en la palabra. Cuando dejamos de persistir en la palabra, vamos a terminar en la carne. Ese es el problema de muchos pastores, de muchos concilios, de muchos evangelistas, que comenzaron santos, que comenzaron buenos, que comenzaron con principios, que comenzaron con Dios, hoy terminaron con el diablo, hoy terminaron con el mundo. Terminaron confabulando, asociando, mezclando el evangelio de Cristo, mezclando el evangelio de Cristo con el pecado, con el mundo, con nada es nada. Eso es lo que pasa. Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, aleluya, ustedes comenzaron en el espíritu, terminaron en la carne. Glorificado sea el nombre de Cristo. Precioso sea el nombre de Cristo. Que persista en lo que tú aprendiste. Entonces tú has aprendido. Entonces es lo que vamos a ver dentro de algunos minutos en la historia de las 7 iglesias. ¿Qué pasó? Aleluya. El pastor de la iglesia de Éfeso comenzó en el espíritu con tantas cualidades, pero terminó en la carne. ¿Cómo fue que terminó en la carne? Aleluya, terminó alejándose de su primer amor. Terminó alejándose de su primer amor. Hay quienes dicen, no, el primer amor es el amor cuando iniciamos el evangelio. Pero hay otro que dice, aleluya, el primer amor es el gran mandamiento, que es amar a Dios por encima de todo. Puede ser que tú tengas pasión para servir a Dios, tú cumples con muchos requisitos, pero si tú no amas a Dios, puede haber algo que está robando el tiempo de Dios, el lugar de Dios. A veces hacemos mucho sacrificio para Dios, pero tenemos a alguien o algo en el lugar de Dios. Entonces, aleluya, ese primer amor que le había faltado al pastor, ese primer amor le impedía ser salvo si no lo buscaba. Por eso Cristo le dice, si tú no te arrepientes, te voy a quitar la iglesia, te voy a quitar el candelero, ya no serás pastor, entonces tampoco serás salvo. Entonces una iglesia que terminó a lo que comenzó en el espíritu, entonces terminó en la carne. ¿Por qué? Porque se apartó de la palabra. Se apartó de la meditación de la palabra de Dios. Se apartó de la lectura de la palabra de Dios. Cuando nos apartamos de la palabra, vamos a terminar en la carne y vamos a terminar en el mundo. Vamos a terminar siendo amigos del diablo y vamos a terminar reconciliándonos con el mundo, reconciliándonos con el pecado, reconciliándonos con el viejo hombre, reconciliándonos con Satanás. Entonces nada de Jesucristo. A iglesia, Jesucristo no tiene nada que ver con ellos, porque hace siglos lo han sacado de la iglesia, del templo. La iglesia de Esmirna, lo mismo que pasó. Había un remanente ahí que se guardó para Dios, pero la iglesia en sí, los miembros que fueron evangelizados, predicados por el apóstol Pablo, fueron hombres y mujeres santos, pero terminaron la mayoría siendo sinagoga de Satanás. Siendo sinagoga de Satanás. Por eso Cristo le escribe una carta al pastor de Esmirna. Aleluya, le dice, yo conozco tus obras, tu sufrimiento, tu prueba. Pero él dice también, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judío, sino que son mentirosos, son templos, sinagoga de Satanás. Dentro de esa congregación había un grupo, la mayoría se habían corrompido, la mayoría se habían apartado de los principios, a la mayoría se habían apartado de la santa palabra de Dios, de la santa doctrina de Cristo. Terminaron siendo templo de Satanás, templo del diablo, sinagoga del diablo. Así hay miles y miles hoy el día. Por más que tú lo ves brillando en la vista de los hombres, pero están más descarriados que Balaam. Vemos la iglesia, el pastor de la iglesia de Pérgamo. Igual, aleluya, comenzaron en la santidad, terminaron haciendo pacto, haciendo alianza con la doctrina de Balaam, con la doctrina de los nicolaístas.
¿Por qué? Se apartaron de la palabra. Dejaron de mirar su rostro, dejaron de guiar la iglesia, dejaron de pastorear la iglesia por la palabra. Es la palabra que te va a salvar. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando no prestamos atención a la palabra de Dios, el pueblo de Israel pereció en el desierto, fue exterminado, quedaron postrados, muertos, aleluya, castigado, exterminado. ¿Por qué? Porque no quisieron prestar atención a la voz de Dios a través de su palabra. Hoy el día hay un pueblo que se pone bravo cuando se le habla de parte de Dios. Solamente hay un pueblo que quiere escuchar cuento, fábula, mensaje preferido, mensaje inofensivo, mensaje que no tiene que no toca sus intereses. Al bendito sea el Cristo. Y por eso el pueblo tiene sus predicadores evangelistas preferidos. A esa gente, aleluya, de preferencia, cuando lo invitan, el pueblo recoge todos sus cuartos, aleluya, le recolectan una ofrenda grande porque ese predicador, ese pastor, ese apóstol le viene hablando lo que ellos quieren escuchar, como lo que pasó en Jeremías capítulo 18, verso 18, cuando el pueblo eligió sus propios líderes, votaron a Jeremías. Se convirtieron, aleluya, en chismoso para criticar a Jeremías, porque dijeron: no vamos a escuchar su palabra, no vamos a escuchar sus mensajes, no queremos escuchar su mensaje porque vamos a elegir nuestros propios predicadores, ministros, líderes, maestros, profetas. Así está el pueblo de hoy. El hombre que porta la palabra de Dios, el hombre que porta el mensaje de la santidad, de la pureza, el hombre que porta el mensaje antimundo, aleluya, antipecado, el hombre que porta la verdad de Dios, como Micaías, como Jeremías, no son apreciados, no son queridos, aleluya, por ese pueblo. Por eso vemos una iglesia donde el diablo está sentado en el trono, donde el diablo está ministrando en los púlpitos. Esa es la razón que tú ves que la iglesia, que los miembros de la iglesia están disminuyendo cada rato. Estamos viendo que el mundo burlándose de la iglesia. ¿Por qué? Porque los pastores están envueltos hasta en cosas terribles, ilícitas. Su nombre está en escándalo. ¿Por qué? Porque se han desviado de la palabra. Pero persiste tú en la palabra. Vemos el pastor de la iglesia de Tiatira con tantas cualidades, una iglesia que tenía fe, una iglesia que tenía servicio, una iglesia que tenía amor, una iglesia que tenía perseverancia. Sin embargo, había tolerancia. Sin embargo, aleluya, el pastor había negociado la doctrina. Escucha eso. Tú sabes qué significa que has tolerado, toleras. Tengo algo contra ti, es que toleras a la mujer que se dice ser profetisa, Jezabel, que seduce a mi siervo, le enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, que ese pastor, a pesar de que tuviera fe, tenía fe, servicio, amor, perseverancia, aleluya, sin embargo, negoció la doctrina de Cristo. Tú puedes ver, hay muchas iglesias haciendo dones, ayudando a los huérfanos, haciendo muchas obras, aleluya, haciendo milagros, señales. No, eso no significa que Cristo está ahí. Los dones funcionan. Hay milagros falsos, hay milagros programados por esos mismos falsantes. Oye, esa iglesia tenía tantas cualidades, sin embargo, negoció la santa palabra. Negoció la santa enseñanza, negoció la santa doctrina. Entregar el púlpito a una, aleluya, a una hechicera, a una bruja, aleluya, a una espiritista, a una mundana, a una pagana, para enseñar al pueblo, aleluya, a servir al diablo estando en la iglesia. Oye, esos cristianos, o sea, esos seguidores de Cristo, creyentes, estando en la iglesia, estaban sirviéndole al diablo, pero en el nombre de Jesucristo. Con la apariencia de que eran cristianos, pero estaban sirviendo al diablo ocultamente en la iglesia, a través de una enseñanza. Por eso que tú puedes ver iglesia brillando, pero dentro de esas iglesias hay cosas ocultas, como pasó en el tiempo de Ezequiel capítulo 8, donde el pueblo ocultaba en sus paredes, en sus aposentos, en sus cuartos, en sus cámaras, aleluya, imágenes de diferentes animales, de diferentes figuras. Adoraban al diablo mientras que tenían la apariencia que estaban sirviendo a Dios. Hoy hay un pueblo que está viviendo bajo más apariencia que otra cosa.
Hay un pueblo, aleluya, cuando tú lo ves en el púlpito predicando, caminando, con su falda larga, cantando en las iglesias con Biblia, etcétera, aleluya, con una apariencia, pero aleluya, fuera de su iglesia, en su casa, en los trabajos, en la calle, en los pueblos son diferentes. Su conducta dice lo contrario. Es decir, que ese pastor, aleluya, vendió la doctrina. Ese pastor negoció el púlpito. Como muchos pastores han vendido la sana doctrina, han dejado entrar, aleluya, minifalda, han dejado entrar pantalón corto, han dejado entrar, aleluya, licra, han dejado entrar todo. Por eso hoy el día tú estás viendo iglesia donde están dejando entrar artista con pantalón corto, artista con bermuda, artista en licra, aleluya, la gente, hombre con hombre, de que predicando de Cristo, hay mujeres con mujeres predicando, hablando de Cristo, porque son gente como el pastor de la iglesia de Tiatira que han vendido el púlpito. Y todos los que lo están siguiendo son como aquellos que se unificaron con ese pastor, aleluya, que estaban escuchando, aleluya, apoyando esa doctrina de Jezabel. Por eso Dios le dice, yo le he dado tiempo para, aleluya, a ese pastor, para que te arrepienta, pero no quisiste arrepentirte. Aleluya, te he dado tiempo para apartarte de tu pecado, de tu maldad, pero no quisiste. Y también a los que han caído, a los que, aleluya, que se desviaron junto con ese pastor, apoyando esa doctrina diabólica de Jezabel en mi iglesia, en mi templo, en mi presencia. Le he dado tiempo, pero no quisieron apartarse de su pecado. No quisieron devolverse de su maldad. Entonces yo lo voy a matar. Jesucristo le dice, yo lo voy a herir de muerte, van a caer en cama, no se van a levantar y yo voy a matar a todito. Yo le voy a cortar la cabeza, yo lo voy a ahorcar, como Dios mandó a Moisés a ahorcar a todo aquel pueblo que se acudió a la fiesta de Moab, que adoraron a Baal Peor. En Número capítulo 25, verso 1 en adelante, Dios le dijo a Moisés, todo ese pueblo que participó en esa fiesta, ahorquen todo. Así Dios va a comenzar a matar gente en el púlpito. El tiempo va a llegar cuando el juicio va a comenzar por la casa de Dios, como lo predijo el apóstol Pedro. Ese tiempo va a llegar. La gente van a dejar de relajar con Dios. La gente van a dejar de burlarse de Dios. La gente van a dejar de relajarse, aleluya, con la palabra de Dios. Tú estás viendo un hombre con minifalda, aleluya, hablando de Dios, predicando a Cristo. Está bien que siga tu corriente, pero Dios te está dando tiempo. Sí, Dios te está dando tiempo. Pero qué bien, en esa misma iglesia, Apocalipsis capítulo 2, verso 24, Jesucristo, después de decir que a ese pastor que lo iba a matar con su gente que se desviaron, y habla a un remanente, a ustedes que no tienen esa doctrina, a ustedes que no cooperaron con esa doctrina. Aleluya. A ustedes, aleluya, se me fue largo, pero vamos a seguir ahí. Glorificado sea lo de Cristo. A ustedes, bendito sea el nombre de Cristo, a ustedes que no apoyaron esa doctrina, bendito sea el nombre de Cristo, yo no tengo nada en su contra. Que sigan persistiendo en esa santidad, que sigan persistiendo en esa pureza, que sigan guardándose para mí, que sigan peleando la buena batalla de la fe, que sigan haciendo mi voluntad, que sigan siendo fiel a mí, que sigan siendo fiel, leal a mi palabra, a mi principio. Yo lo voy a bendecir. Yo lo voy a exaltar, yo lo voy a engrandecer, yo lo voy a bendecir. Ven la diferencia, ven la diferencia. Cuando guardamos la palabra, o sea, lo que hace la diferencia hoy el día es aquel que guarda la palabra y el otro que no guarda la palabra. Entonces llegamos en el pastor, en la iglesia de Sardi. Aleluya. El pastor de Sardi, Jesucristo le escribe, Apocalipsis capítulo 3, le dice, mira, aleluya. Yo sé que la gente piensa que tú estás vivo. Tú crees que tú estás vivo. Tú tienes nombre de que vives. Pero para mí tú estás muerto. Tú estás viviendo una apariencia. Tú estás detrás de una máscara. Tú estás detrás de una carreta. Déjame decirte, aleluya, ¿qué pasó contigo? Tú no eres cristiano. No eres mi siervo. Tú estás mal. Tú estás desviado. Tú estás descarriado. Tú estás en el error. La gente cree que tú eres santo. La gente cree que yo estoy contigo. La gente que te tiene como el ministro, como el hombre del momento, el hombre de la nube, la mujer de la nube. No. ¿Por qué? Porque tú dejaste de persistir en la palabra. Aleluya. Jesucristo dice, aleluya, yo he probado tus obras. He hecho un examen, he examinado tus obras, tu conducta. Glorificado sea el de Cristo. No lo he encontrado perfecto. Se fue mi esposa.
No lo he encontrado perfecto. Tus obras no lo he hallado perfecta. Glorificado sea el nombre de Cristo. Préstame la máquina a ver si puedo prender esto aquí. He hecho un examen contigo. He pasado por balanza. Tus obras no las he hallado perfectas, dice Dios, hablando con ese pastor. Entonces le dice, ¿por qué? ¿Por qué tus obras no son perfectas delante de mí? ¿Qué pasó con tus obras que no son perfectas delante de mí? Glorificado sea el nombre de Cristo, porque dejaste de persistir en la palabra. Dejaste de guardar la palabra. Aleluya. La palabra, glorificado sea el nombre de Cristo. La palabra que te di, la palabra que recibiste el día, aleluya, que tú fuiste pastor, el día que tú fuiste ungido como el ministro, el día que tú fuiste marcado como el pastor, como mi siervo, esa palabra que tú recibiste, esa palabra que te convirtió en pastor, ya dejaste de persistir en esa palabra, dejaste de guardar esa palabra, por eso tú estás muerto. ¿Qué Dios le está diciendo al pastor de la iglesia de Saldi? Tú estás muerto cuando dejas de guardar la palabra de Dios. Estamos muertos, estamos fritos, estamos fracasados, somos vencidos por el pecado, por el diablo, por el sistema, por el mundo. Cuando dejamos de guardar la palabra, somos muertos. Aleluya. Por eso Jesucristo llamó muerto al pastor de Saldi. ¿Por qué? Porque dejó de guardar la palabra. Por eso le dice, arrepiéntete, vuélvete al principio. Aleluya. Oh, gloria a Dios, porque la poca cosa que tú tienes están para morir. Bendito sea el nombre de Cristo. Vuelva a guardar la palabra, vuelva al principio, vuelva a la senda antigua. ¿Por qué tú estás muerto? Porque dejaste de guardar la palabra, dejaste de vivir la palabra, dejaste de vivir por la palabra, dejaste de pastorear por la iglesia, por la palabra, dejaste de buscar consejo, orientación, aleluya, por la palabra. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Por qué el pastor estaba muerto? Porque dejó de guardar la palabra, dejó de obedecer a la palabra, estaba caminando sin la palabra, estaba pastoreando la iglesia sin la palabra, estaba sin la palabra, por eso estaba muerto. Por eso hay tanto muerto en la iglesia, muerto con micrófono, muerto profetizando, muerto pastoreando, muerto en la música, muerto en la adoración, muerto dirigiendo culto, muerto danzando, muerto ministrando en la iglesia. Son unos montones de muertos, son unos montones de huesos secos, porque el pueblo, aleluya, era como un valle de sombra, era como un valle de huesos secos, aleluya, en el tiempo de Ezequiel, porque dejaron de persistir en la palabra, entonces fueron vomitados por Dios. La desgracia que el pueblo de Israel estaba viviendo en el tiempo de Ezequiel, capítulo 37, es porque el pueblo dejó de guardar la palabra, es porque el pueblo se alejó de la palabra, rechazó la palabra, mataron a los hombres que hablaron la verdadera palabra de Dios. Entonces se convirtieron en un valle de huesos secos. Así hay montones de huesos secos en la iglesia con micrófono. Huesos secos, aleluya, en el altar de Dios. Huesos secos muertos tienen nombre de cristiano. Son como la mujer de Jeroboam. Son como acá. Son como, aleluya, el rey Saúl. Son como Salomón cuando estaba descarriado. Cuando se postró, aleluya, en su vejez y dejó a Dios. Se apartó de la palabra. Edificó altares para los demonios. Edificó altares para sus mujeres. Aleluya, cuando sus mujeres estaban adorando al diablo. Y él también se contaminó. Y él también se contagió y él también se apartó de Dios y aleluya, y se puso a adorar a sus demonios, y la ira de Dios se encendió en su contra y el reino fue dividido porque dejó de guardar la palabra. Sí, estaban como Salomón, estaban en el reino, estaban en el palacio, estaban en el trono, pero descarriado como el rey Jeroboam, que hizo 2 becerros de oro. Aleluya. ¿Por qué? Aleluya, se apartó de la palabra y condujo al pueblo para adorar al diablo. Así hay muchas iglesias que sacaron a Cristo y pusieron al Dios de la prosperidad, al Dios del mundo, al Dios del dinero, al Dios de los placeres, al Dios del dembow, al Dios del reggaetón, el Dios, aleluya, de la bachata, el Dios del mambo, el Dios de la salsa, el Dios del movimiento, el Dios, aleluya, del merengue. Y han sacado la presencia de Dios de la iglesia. ¿Tú te imaginas un hombre que cantando a Dios en pantalón corto? Aleluya, glorificado sea el de Cristo. Entonces, vemos, a pesar de que ese pastor estaba muerto
por no guardar la palabra, por no persistir en la palabra. Pero había un remanente en la iglesia de Sardis que estaba vivo. Por eso Cristo, porque Dios tiene compromiso con los que guardan la palabra. Mira, aleluya, en Apocalipsis capítulo 2, Dios engrandeció al grupito, capítulo 2, verso 24, al grupito que no tenían la doctrina de Jezabel, que no se contaminaba con esa doctrina diabólica. Dios lo engrandeció. Lo mandó a seguir persistiendo hasta el final. Entonces vemos en la iglesia de Sardis, el pastor estaba muerto por no guardar la palabra, estaba muerto, seco, por no perseverar, por no estar junto a la fuente de agua, al río de agua, a la corriente de agua, que es el Espíritu Santo. Un pastor sin Espíritu Santo, un pastor carnal. Por eso estaba muerto. Pero ahí en el verso 4, Apocalipsis 3, verso 4, vemos Dios engrandeció a un grupo ahí. Engrandeció a un grupo. Dice, no, yo tengo unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus ropas, que andan conmigo dignamente con vestidura blanca. A esa gente no tengo nada en su contra. Solamente les pido que sigan guardándose hasta el final. Tengo recompensa para ellos. Ve, lo que hace la diferencia es aquel que guarda la palabra. Entonces entramos en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, verso 14, vemos que esa iglesia, aleluya, también comenzó en el espíritu, terminó, aleluya, abrazándose con la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? La doctrina de la prosperidad. Negociando el evangelio por el dinero, negociando el evangelio por la riqueza. Una iglesia rica, una iglesia prosperada, entonces no necesitaba la presencia de Dios, no necesitaba el Espíritu Santo. Sacaron a Cristo de esa iglesia. Y ahí está en el verso 20. Y aquí estoy en la puerta, el verso final. Si Jesucristo, aleluya, habla con el pastor, le dice que estoy en la puerta, no estaba dentro. Estoy en la puerta, estoy llamando. Aleluya, el Dios de la prosperidad había sacado a Cristo. La doctrina de la prosperidad había sacado a Cristo, el fundador de esa iglesia. Entonces metieron a otro que era el diablo. Por eso el hombre cuando está andando sin la palabra es orgulloso. El hombre cuando anda sin la palabra es altanero. El hombre cuando anda sin la palabra, cuando pierde la visión, son como Saúl, son como Jeroboam. Andan matando a los hombres que se guardan para Dios. Andan matando a los hombres que portan la palabra. Son como Saúl, que quería matar a David. Aleluya, porque pensaba que David le iba a quitar su trono. Son como Jeroboam, que quería matar al profeta, que le profetizó la palabra de Dios. Son como, aleluya, glorificado sea el nombre de Cristo. Acá, que quería matar al profeta Micaías porque hablaba de parte de Dios. Son como el pueblo que quería matar a Jeremías, lo echaron en una cisterna, lo ataban, aleluya, que hablaban la palabra de Dios. Y así sacaron a Cristo y pusieron el mensaje, aleluya, de la prosperidad, del gozo, el mensaje que produce aplauso. Déjame decirte, el mensaje que produce aplauso, los mensajes de Cristo, no siempre producen aplauso, no siempre producen, aleluya, gloria, no producen, aleluya, amén. Porque los mensajes de Cristo que vienen cambiando al hombre carnal, al hombre humano, aleluya, te ataca, te pone triste para convencerte de tu pecado. Pero esa iglesia estaba tan rica y dice, yo no tengo ninguna necesidad. Yo no necesito a Dios, no necesito la palabra, no necesito a Cristo. No necesito ayuno, no necesito oración, no necesito estudio de la palabra de Dios, no necesito, aleluya, conectar meditación en la palabra de Dios. No necesitamos doctrina, no. Estamos bien, estamos siendo prosperados. Si estamos prosperados es porque Dios está con nosotros. Este es el engaño de hoy. Si estamos prosperados, tenemos una mega iglesia, es porque Dios está con nosotros. Mentira. Dios no estaba con esa iglesia rica. Entonces Cristo sigue hablando en la carta. Dice, usted dice que tú eres rico. Usted dice que tú no tienes ninguna necesidad. Pero déjame decirte algo. Déjame describir tu vida. La gente cree en ti porque tú eres una iglesia rica. Piensan dónde están los ricos, los abogados, los presidentes, los senadores, los licenciados. Ahí van a esas iglesias. Déjame decirte algo. Tú no eres ni frío ni caliente.
No eres ni frío ni caliente, por tanto yo te voy a vomitar de mi boca, tú no sirves. Tú eres tibio, por ser tibio te voy a vomitar. Yo te voy a vomitar con toda tu riqueza. Yo te voy a vomitar con todo tu lujo. Yo te voy a vomitar con todo carro del año. Así estamos viendo muchos pastores que están jactándose a nivel de grandes casas, grandes bienes, jet privado, carro del año, el que por aquí viaje, etcétera, etcétera, con cuenta bancaria lujosa. Pero Jesucristo vomitó a ese pastor de la iglesia de la Odisea con toda su cuenta bancaria, con toda su vida lujosa, con todo su carro, aleluya, del año, con toda su mega iglesia. Jesucristo dice, yo te voy a vomitar. A mí no me importa la riqueza, yo soy la riqueza me pertenece a mí, yo soy, el mundo me pertenece a mí, todo lo que hay en el mundo es mío. Tú no me puedes sorprender con tu riqueza. No me puedes sorprender con tu riqueza, no. Sorpréndeme mejor con tu obediencia. Lo que me llama la atención, Cristo le está diciendo al pastor de la Odisea, lo que me llama la atención es tu obediencia a la palabra. Es tu conducta antimundo. Es tu conducta contra el pecado. Es vivir una vida odiando al pecado, odiando la injusticia, haciendo mi voluntad. Lo que me llama la atención es ser sal de la tierra, es ser luz del mundo. Sí. Hay gente que creen que su barra basada llama la atención a Dios. Entonces le dice, mira, déjame darte un consejo. Usted que cree que es rico, ¿tú quieres ser rico? Cómprame a mí. Yo soy la riqueza. La riqueza más grande es la salvación. Jesucristo le está diciendo, yo soy la palabra. Jesucristo le está diciendo, tú quieres ser rico, cómprame a mí. Por eso el salmista David dice en el Salmo 119 que la palabra de Dios es más, aleluya, importante que el oro y el oro de lo bueno. Oye la revelación, aleluya, que tu palabra, tu ley es más importante, vale más valorado, tu palabra más valorada que el oro de lo bueno, que el diamante de lo bueno. O sea, Jesucristo le está diciendo al pastor, tú quieres ser rico, compre la palabra. Porque sin la palabra tú eres miserable. Sin la palabra tú eres miserable. Sin la palabra tú eres mendigo. Sin la palabra tú eres desamparado. Sin la palabra tú eres un rastrero. Porque el hombre sin la palabra no es nada. Tú quieres ser rico, cómprame a mí. Yo soy la palabra, compre la palabra. Aleluya. Por más rico que tú veas que esos pastores sean, son pobres, miserables, porque andan sin la palabra. Sí. Aleluya. Tú quieres ser rico, cómprame a mí. Porque yo te veo desnudo. Porque la vestidura que tú tienes puesto, esa vestidura está manchada con pecado. Esa vestidura tuya está manchada con el pecado. Está manchada con el mundo. Está manchada con doctrina falsa, doctrina de la prosperidad, con la obra de la carne. Tu vestidura está manchada, no está blanca. Por tanto, cómprame a mí vestidura blanca. Y también tú eres ciego. Tú no sabes a dónde vas. Tú estás caminando mal. Tú estás más descarriado que Balaán. Colirio. Para que veas el día, aleluya, que tú llegas a ver, tú vas a ver cuán descarriado, cuán errado, cuán errabundo que estabas tú, cuán perdido estabas, cuán sucio, cuán negro estaba tu corazón, cuán negro estaba tu vestido. Compra colirio. Esto quiere decir una iglesia sin visión. Miserable quiere decir, aleluya, la riqueza que tenía esa iglesia, ese pastor, no venía de Dios. Por eso Cristo lo llamó miserable. Esa riqueza no venía de Dios. Vestidura blanca, su conducta, su vida estaba manchada con dinero que no venía de una fuente buena. Vestidura blanca, colirio, aleluya, glorificado sea en Cristo, y aleluya, y a mí, que es la palabra. Y más para adelante Jesucristo lo manda a arrepentir. Dios en su misericordia siempre manda a la gente al final a arrepentirse. Por eso más para adelante le dice, mira, yo castigo, aleluya, y reprendo a los que amo. Por más mala que estaba esa iglesia, Jesucristo seguía amando a la iglesia, pero fuera del pecado. Le dice, mira, yo te amo, pero sin pecado. Arrepiéntete, apártate de tu pecado, seguiremos siendo padre e hijo. Por eso en el verso 20 le dice, estoy en la puerta. Si ustedes quieren, todavía hay tiempo. Están vivos todavía. Están muertos espiritualmente. La muerte física puede llegar. Apresúrense, arrepiéntense, aprovechen el tiempo, sal del pecado, suelta el mundo, suelta la maldad, suelta la doctrina diabólica de eso, suelta el mundo, arrepiéntense. Estoy llamando, si me dejan entrar,
lo voy a restaurar, lo voy a restituir, lo voy a regenerar, yo lo voy a purificar, yo lo voy a cambiar, voy a pactar con ustedes de nuevo, entonces vamos a ser padres y de nuevo e hijos. Entonces al vencedor le haré que se sienta en mi trono como yo he vencido y estoy sentado en el trono de mi Padre. Entonces, la iglesia más importante, de la cual voy a terminar ahí, es la iglesia del pastor de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia. Jesucristo se identifica como aquel que tiene la llave de David en su mano, el verdadero, el fiel. Le dice al pastor de la iglesia de Filadelfia: yo tengo la llave de David en mi mano. Yo soy el que cierro y nadie puede abrir. Yo abro, nadie puede cerrar. Por cuanto tú has guardado mi palabra, no has negado tu fe. En momentos difíciles, en momentos de prueba, en momentos de agonía, tú fuiste humillada, pisoteado, maltratada, criticado, perseguido, escarnecido, burlado, porque tú estabas en el proceso, porque tú estabas pasando por los momentos difíciles, porque así son las iglesias modernas, las iglesias chiquitas, pequeñas, según ellos. Aleluya, cuyos pastores no tienen vehículo, cuyos pastores están pagando renta, cuyos pastores están en proceso. Aleluya, humillan a esos pastores. Dicen no, que el Dios de ustedes es el Dios pobre, el Dios de ustedes es el Dios miserable, el Dios de ustedes es un Dios ya que no tiene higiene, etcétera, porque ustedes andan, aleluya, con esa falda larga, con ese puño duro, etcétera, etcétera. Lo humillan. Por eso Cristo le está diciendo al pastor de la iglesia de Filadelfia: aunque no has tenido poca fuerza, pero no has negado mi nombre, has guardado la fe. Por tanto, yo te he abierto una puerta la cual nadie puede cerrar. Entonces, glorificado sea lo de Cristo. O sea, Cristo está diciendo: yo te voy a bendecir. Ha llegado tu momento de bendición. Ha llegado tu momento de yo cambiar tu lamento en gozo, tu lamento en llanto. Aleluya. Tu lamento en alegría. Tu lamento, aleluya, en alegría. Aleluya. Tu guerra en paz. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de yo secar tus lágrimas. Ha llegado el momento de yo secar tus lágrimas. Ha llegado el momento de yo premiarte en público. Ha llegado el momento de yo engrandecerte. Ha llegado el momento de yo exaltarte. Ha llegado el momento de yo engrandecerte en público delante de tus enemigos. A aquellos que se burlaban de ustedes, que decían que Dios no estaba, que yo no estaba con ustedes por estar en el proceso, por guardar la palabra, por persistir en la santidad, en la pureza, en la doctrina. Aleluya. Yo lo voy a avergonzar a ellos. Yo te voy a honrar delante de ellos. Yo te voy a honrar delante de ellos. Yo te voy a honrar delante de ellos. Eso era lo que Cristo estaba diciendo en su carta al pastor de Filadelfia. Le dice: yo voy a hacer que ellos vengan a postrar delante de sus pies. Yo voy a hacer que yo lo voy a humillar delante de ti. Ellos van a ser humillados. Ellos van a ser humillados, escarnecidos, burlados. Mientras que usted va a ser engrandecido, galardoneado, bendecido, prosperado. Entonces, así, aleluya, esa es la diferencia. Aleluya, el pastor guardó la palabra. Mira cómo Dios lo felicitó. Lo felicitó. Bendito sea el de Cristo. Entonces en el verso 10, Jesucristo sigue hablando. Dice: mira, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Para probar a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Tú persististe en la palabra. ¿Viste? Entonces Dios tiene compromiso con los que guardan la palabra. Dios tiene compromiso con los que guardan la palabra. Dios tiene compromiso con los que guardan la palabra. Apocalipsis capítulo 2, verso 24. Aleluya, Dios se comprometió con ese remanente que no se contaminó. Aleluya, con la doctrina de Jezabel. Dios se comprometió con el pastor de la iglesia de Esmirna, que no se había contaminado. Dice: yo voy a estar contigo en el proceso. El diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel, pero voy a estar con ustedes. Y habló con el remanente que estaba en la iglesia de Tiatira. Aleluya, en la iglesia de Sardis, en el verso 4, capítulo 3. Le dice: mira, ustedes que no han manchado su vestidura, que se han guardado para mí, yo tengo mi recompensa para ustedes. Y así habla con el pastor de la iglesia de Filadelfia. Le dice: mira, tengo una puerta abierta delante de ti.
te va a bendecir, te va a secar tus lágrimas, te va a bendecir. O sea, Dios tiene compromiso con los que guarda la palabra. Como tuvo compromiso con Abraham, con Josué, con José, con Isaac, con Moisés, con Gedeón, aleluya, con Ana, con David, con Samuel, con Esther, aleluya, con Mardoqueo, con todos esos hombres que han hecho historia. Fue porque guardaron la palabra. Por tanto, aleluya, glorificado sea el nombre de Cristo. Vamos a persistir en lo que aprendimos. Aleluya. El problema de la iglesia el día de hoy es porque ya dejamos de persistir en la palabra. Dejamos de amar la palabra de Dios. Dejamos de escuchar los mensajes de Dios. Dejamos de poner en práctica la palabra de Dios. Hoy el día los mensajes se predican. El pueblo tiene sus oídos incircuncisos. Tiene su corazón duro, como el pueblo de, aleluya, en el tiempo de Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel, mira, yo te voy a enviar a ese pueblo, pero es un pueblo que tiene su corazón duro, como piedra, como apellido. Aleluya, un pueblo, son rebeldes. Aleluya, son malcriados. No te van a escuchar, pero habla de la palabra. Dile a ese pueblo, escuchen o dejen de escuchar. El problema de la iglesia es que la iglesia se ha apartado de la palabra, se ha desviado de la palabra. La iglesia no quiere escuchar la palabra. Hay pastores que te invitan a predicar una iglesia como predicador. Tú predicas un mensaje rajatable, un mensaje de la santidad, y te dicen, mira, tú no vuelves a predicar en mi iglesia. En mi iglesia tú no vuelves a predicar. Yo prediqué una vez en una iglesia, el pastor después del mensaje me dijo, mira, hay iglesias que tú no puedes predicar ese mensaje. O sea, hoy en día esos hombres se han desviado tanto como Balaam, se han apartado tanto de Dios, se han alejado tanto de la palabra de Dios, tienen sus propios predicadores que predican en su iglesia. Ellos lo dicen claramente, hay gente que no van a predicar jamás en mi iglesia. Ustedes son los que van a ser vomitados por Dios si no se arrepientan. Ustedes son los que van a ser vomitados por Dios como Jeroboam, como Saúl, aleluya, como Acab, aleluya. Ustedes van a caer en la desgracia, en la vergüenza. Van a terminar como Jezabel, van a terminar, aleluya, como muchos líderes que han caído, aleluya, en desgracia por sacar la palabra de Dios de la iglesia, por desviar al pueblo de la santidad, por desviar al pueblo de la verdad de Dios, por contaminarse, por contagiarse, por traicionar a Dios. Dios sigue siendo fiel. Persiste en lo que tú has aprendido. 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 Cristo viene, Maranata. Dios te bendiga de una forma especial. Esa fue la palabra que Dios me dio para ti. El 1 de enero todavía no tenía nada. Decía, Señor, ¿qué voy a compartir con el pueblo? ¿Cuál es el primer mensaje? Aleluya, glorificado sea el de Cristo. Pero Dios me ha venido motivando para tocar ese tema, la desgracia del pueblo, la agonía que hay en la iglesia de hoy en día, el relajo que hay en la iglesia de hoy, el adormecimiento que hay en la iglesia de hoy, el entretenimiento que hay en la iglesia de hoy. La razón, eso se debe a que el pueblo se ha apartado de la palabra de Dios. Eso se debe a que los pastores se han desviado de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra de Dios. Han dejado de meditar en la palabra de Dios. Han sacado la Biblia. Han puesto, aleluya, el conocimiento. Aleluya, la teología humana. Entonces la iglesia ha caído en una alianza, en una reconciliación con el mundo, en una alianza con el diablo, en una reconciliación con el antiguo Egipto. Y por eso la iglesia está más descarriada, aleluya, que nunca. Cristo viene. Aleluya, te invito a que tú vuelvas al altar. Te invito a que tú vuelvas a tener pasión por la lectura de la palabra de Dios. Jamás será engañado, jamás será desviado, jamás será vencido, jamás será, aleluya, vencido, engañado aquel que persiste en la palabra de Dios, en la santidad, en lo que hemos aprendido. Cristo viene ya. Yo te invito para que te entregue tu vida al Señor. Usted que no ha conocido a Cristo todavía, usted que está descarriado, todavía hay tiempo para ti, para tu reconciliarte con el Señor. Usted que se siente descaído, desalentado, aleluya, sin fuerza, aleluya, vuelve al Señor. Él te está esperando. Todavía hay tiempo. Aleluya. Usted que está pensando descarriarte. Usted que está pensando descarriarse, apartarse de Dios, dejar a Dios. Aleluya, para el mundo, que el proceso está fuerte, el fuego está fuerte, yo no lo aguanto. Ese proceso matrimonial, ese proceso de la soledad, ese proceso de la deuda, esa crisis, esa persecución, esa acusación. Aleluya, Dios cuenta contigo. Tú puedes con el Señor. Apóyate en Cristo. Busca la presencia de Dios. Agarra tu Biblia. Lea salmo. Lea la palabra. Agarra tu himnario. Canta. Alaba a Dios. Y tú verás. Tú tendrás la victoria. Dios te bendiga. Maranata. Cristo viene.